Hola, 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 buen día, ¿cómo va? ¿Cómo están todos por ahí? Con este calor, con los cortes en la 9 de julio, con una inflación enorme, pero bueno, nada, la vida es bella. Es una película que nos enseñó mucho y la vida es bella y hay que vivirla y de nosotros depende vivir cada día mejor. Eh, y bueno, de eso se trata, de salir adelante y creo que tenemos que fortalecernos para ser grandes, grandes en este mundo que nos brinda desafíos y nos está obligando a que aprendamos a vivir en la incertidumbre, en el que no se sabe qué va a pasar en un ratito. Así que bueno, vamos a arrancar este programa. Nada, agradeciéndole a mis dos invitadas, porque nosotros decidimos en el mes de marzo homenajear a la mujer. Y hoy tengo dos invitadas que para mí son mujeres admirables. Una me está enseñando un montón sobre educación. Para mí es un referente muy importante en este momento que está tan vapuleado todo lo que tiene que ver con la educación, con la cultura de nuestros niños, con el ser mejores cada día. Y bueno, la voy a presentar. Ella es Ana María Borsone, es doctora en Filosofía y Letras, investigadora del CONICET. Para mí, una de las mujeres más importantes a nivel educación, aunque ella dice que no es educación, que ella es especialista en lectoescritura y que investigó mucho sobre la pobreza en nuestro país y la educación. Y yo hoy voy a hacerle una nota a Ana María, pero desde otro lugar, porque quiero homenajearla, quiero saber de su vida, de su historia. Así que nada, darte la bienvenida, Ana María, sé que estás ya conectada con nosotros. Sí, muchas gracias. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias por tus palabras. No, por Bien, favor. Es lo estoy bien. mínimo que puedo hacer. Y también vamos a compartir el programa, Ana, te cuento, con Claudia Sí, Salas Martínez. Claudia Salas Martínez tiene una historia maravillosa porque es socia y directora del Café Martínez. Café Martínez tiene 90 años. Imagínate, Ana María, 90 años, una empresa en la Argentina, los desafíos que tiene que tener y los desafíos que enfrentó su abuelo, su padre y ahora ella con sus hermanos. ¿Y sabes por qué está compartiendo este espacio Claudia con nosotros? Porque nosotros escuchamos tantos discursos sobre que el mérito ya no existe, que es la oportunidad, que el estudio, bueno, vamos a ver, que los chicos aprueban con 3 y no importa. Claudia es lo que es porque Claudia tiene 2 carreras arriba, tiene arquitectura y psicología. Y estudia todo el tiempo y los hermanos se han ayornado para que la empresa siga. Así que me parece que es un ejemplo de esto de lo que no nos quieren mostrar. Así que Claudia, darte la bienvenida, decirte que estamos compartiendo el programa con Ana María Borsone y que nada, quiero homenajear a estas dos mujeres que han hecho tanto por la Argentina y lo siguen haciendo. Bienvenida, Claudia. Gracias, muchas gracias, Gabriela. Gracias a Radio Pura Sangre, que me encanta el nombre. Somos pura sangre las Yo creo que mujeres. sí. Yo creo que sí, Así ¿no, que Ana muchas María? Que gracias. somos pura sangre las mujeres. digo que somos puro esfuerzo y voluntad. Y Sí, tenemos que ser optimistas por voluntad. sí. Sabemos, yo siempre digo, y no es una frase mía, que soy pesimista por conocimiento. Soy optimista por voluntad. Y Sí. eso es importante. Claudia, ¿cómo estás? Muy Bienvenida. bien, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. No, vos sabés que cuando armamos el programa es el mes de la mujer y yo creo que tenemos que presentar una batalla que es mucho más importante, que es, chicos, las cosas se hacen estudiando, las cosas se hacen con sacrificio, mirando lo que pasa un poquito en el país y lo que uno escucha de los chicos que ven más futuro en vender droga, por ejemplo, porque es más rápido conseguir el dinero, que en el sacrificio que hicieron nuestros abuelos, nuestros padres, o sea, tu familia empezó desde abajo Sí, para llegar a ser lo que es hoy, para darte a vos los estudios sí, sí. que te dieron, ¿no? Sí, ¿Cómo empezó esa historia tan hermosa de tu abuelo? sí, lo que decís es muy cierto. Yo creo mucho también en esto de no caer, ¿no? En la Ujú, resiliencia. Yo siempre la pongo como ejemplo, como mujer, a Frida Kahlo. sí, Frida Kahlo fue una mujer que de su destrucción prácticamente del cuerpo y de quedar postrada en una cama, encontró y descubrió su vocación
y su arte, ¿no? Esta cuestión de desde la cama, con un espejo arriba de su cama pintando y empezando a descubrir que era una gran pintora, y gracias a eso descubrió eso, porque si no hubiera sido por el accidente tal vez no lo hubiera descubierto. Y ella siempre decía, ¿para qué quiero pies si tengo alas para volar? ¿No? En esa cama, atada a esa cama. Y después que pudo levantarse, siempre decía, si querés hacerlo, hacelo, ¿no? Y eso creo que es un mensaje que tenemos que darle a todas las mujeres, porque las mujeres tienen muchísimo, pero a veces no se animan. Entonces creo que el gran mensaje es hacelo, hacelo. No, equivocarse es parte del camino. Total. Y bueno, sí, para contarte la historia de Café Martínez te tengo que contar la historia de un cuento, pero de la vida real, ¿no? Totalmente. Mis abuelos que se enamoraron en un pueblo de Asturias muy chiquitito, siendo primos hermanos, que era muy común porque eran pueblos muy chiquitos y casi todos eran parientes, pero bueno, ellos tratando de huir del hambre, de la guerra, vinieron a Argentina con una mano atrás y otra adelante. Los dos juntos con una hija, llegaron acá y bueno, buscaron un lugar donde empezar. Mi abuelo empezó a trabajar primero como en una quinta, como, ay, no me sale el nombre ahora, el sereno, el guardia de la quinta, y después ahí conoció al señor Torres, que era un tostadero de café. Le pidió trabajo, se lo dieron, y al poco tiempo él no se quedó con eso, tenía un emprendedurismo adentro de él, y la mujer también, mi abuela, que lo apoyaba, y le pidió a Torres empezar a vender él su café, a salir después del trabajo y después de tostar café, si podía salir con su bicicleta, porque no tenía auto, a vender café. Torres le dijo que sí, y empezó a tener su clientela. Y fíjate vos, esta cosa de que nada te frena cuando vos querés algo y cuando sentís pasión y cuando querés algo y cuando querés hacer, porque es un sacrificio todo esto. Él tostaba durante toda la mañana, después hacía su propio trabajo. Empezó a llenar bolsas de arpillera con aserrín porque no tenía plata para comprar café. Y con eso mostraba su abundancia. Y así empezó a vender café. Después pusieron el primer negocio donde mi abuela fue su socia minorista, y ella llevaba toda la parte de venta minorista, del paquetito de café para los vecinos, mientras mi abuelo hacía los negocios más, que eran muy masculino el negocio del café. Totalmente. Una mujer en el negocio del café era muy, muy poco que se veía, ¿no? Entonces mi abuela se dedicó a la parte minorista. Bien, llegamos hasta los abuelos de Claudia. Ana María, ¿y vos? ¿Cómo nace Ana María Borsone? ¿Dónde? Bueno, en realidad yo empecé a hacer investigación en física acústica del habla. Mira. Que está relacionado con la lectura y la escritura. Sí. Pero ¿cómo nació esto 80, en vos? ¿Cómo nació? O sea, vos, ¿cómo nació esto en vos? Bueno, ¿cómo nació la lectura y la escritura? En la década del 80 empezaron a consultarme familiares por chicos que no aprendían a leer ni a escribir, que tenían dificultades. Y yo empecé a investigar en el medio. Yo ya sabía las investigaciones que se hacían en el mundo, porque bueno, los investigadores de CONICET estamos en contacto con el mundo, y no obtenía respuesta. No obtenía respuesta de los que se suponían me tenían que dar una respuesta de qué hacer con esos chicos que no aprendían. Claro. Y esto viene además de mi padre también, es parte de mi historia, mi padre, porque mi padre era dentista de Marina, estaba en la Marina, y él, después de cumplir con su horario de trabajo, no iba a ejercer libremente su profesión fuera de la base, sino que se quedaba en la base haciendo programas de alfabetización para los conscriptos que venían de todas las provincias y muchos analfabetos. Claro. Y bueno, y papá todo el tiempo nos contaba una leyenda de la gallinita que pide ayuda y no se la dan, y siempre decía, pues entonces lo haré yo. Mira. Y yo me encontré en esa situación. Me encontré que nadie me daba una respuesta. Ya sabía cuál era la respuesta que se estaba dando en el mundo para trabajar con ese tipo de dificultad en la lectura. Y bueno, pues entonces lo haré yo. Me puse yo a estudiar y a investigar, y tuve además la ventaja, realmente la ventaja, de estar en el CONICET y tener la posibilidad de estudiar.
Es decir, de poder estudiar, de poder hacer investigación, de buscar los mejores caminos, los mejores métodos para que los chicos aprendan a leer y escribir. Y desde la década del 80 estoy elaborando materiales y estoy trabajando con población. Empecé con población muy vulnerable, con chicos de 5 años de una villa de emergencia, y a fin de esa sala de 5, la mayoría de los chicos escribía textos, es decir, que podían aprender a leer y escribir. Perdón, Ana María, ahí, ¿eso en qué año fue? Eso fue a fin de la década del 80. Sí. Seguí trabajando y elaborando materiales para distintas comunidades. Después hicimos una experiencia en las comunidades collas, hicimos experiencias en las comunidades rurales de distintas provincias, y siempre los mismos resultados. Todos los chicos aprendían a leer y escribir. Por lo tanto, los que no aprendían, y vemos que cada vez la decadencia de la educación argentina es mayor, indudablemente había un problema de metodología. Y a partir de ahí empecé a combatir, porque la palabra es combatir, y pelear contra la metodología dominante y que lamentablemente sigue dominando la enseñanza del país, con las consecuencias que todos vemos, porque todas las evaluaciones cada vez muestran un peor desempeño de nuestros chicos. Esa es la mala noticia. Ahora voy a dar la buena noticia. La buena noticia es que desde el 2016 estamos trabajando en Mendoza, se ha cambiado la metodología, hay un gran compromiso, y eso lo quiero recalcar, un gran compromiso, no solo político, sino también que los docentes y todo el sistema educativo se ha sumado a este cambio. Se ha sumado a este cambio. Estamos haciendo un trabajo muy, muy importante de capacitación y ya tenemos los resultados, ya vemos cómo nuestros chicos aprenden a leer y escribir, porque el objetivo es que todos los chicos aprendan a leer y escribir en primer grado. Y otra buena noticia, perdón, después me preguntas. Otra buena noticia es que la Universidad de La Punta de San Luis, la ministra de Ciencia y Técnica de San Luis, y también yo acabo de volver de San Luis, estuve trabajando varios días con los directores de escuelas, van a cambiar también la metodología. Hemos elaborado un proyecto muy importante en San Luis, y quiero recalcar que cuando hemos hecho estas presentaciones ante los directores de escuelas, todos tienen conciencia del problema que existe de una mala enseñanza, un déficit en la enseñanza. Y no porque los maestros, esto no es un problema de los docentes. A los docentes los forman nada más que con una metodología que ya sabemos que no da resultado. Y lo que realmente me alentó mucho es ver cómo los directores de escuela, ante todo las autoridades, ¿no es cierto?, tanto del Ministerio de Ciencia como del Ministerio de Educación, que toman conciencia y que quieren cambiar. Pero también los directores de escuela. Inclusive vamos a hacer una gran capacitación en San Luis, y los directores de escuelas secundarias también se quieren sumar, porque en los colegios secundarios, los chicos de secundario no saben leer ni escribir. Entonces, es una buena noticia que al menos, en 2 lugares en la Argentina se haya tomado conciencia y se haya asumido la responsabilidad que tienen que asumir todos los ministros de educación, ¿no es así?, ante una situación de desastre educativo. Total. Vos sabés, Ana María, que uniendo lo que vos decís, esto de la importancia de la lectoescritura, yo recuerdo, y quizás también a Claudia le haya pasado, pero mis abuelos también vinieron de España y tenían un primario muy básico, pero la letra era maravillosa. Sí. Viste que ellos venían con muy poca, porque generalmente o venían escapando de la guerra o venían de una pobreza muy grande. Y tus abuelos, que me imagino que más o menos serían, si no fueron del mismo barco, estarían ahí con los míos, también ellos vinieron con ganas de progresar. Sí. De trabajar, de trabajar. Mi bisabuelo era analfabeto, ¿no es cierto?
y tenía un pequeño comercio que fue avanzando. Sus 6 hijos fueron a la universidad. ¿Por qué? Porque la escuela pública enseñaba a leer y a escribir. Sí. La escuela pública enseñaba. La escuela pública realmente era un espacio de oportunidades. Todos fueron universitarios. Hoy los chicos de la escuela pública no pueden llegar a la universidad. Totalmente. O son muy pocos los que pueden llegar. Y si llegan, abandonan. Sí. Entonces perdimos la educación. La Argentina, entre otras cosas, ha perdido la educación. Ha perdido la escuela pública, que era el faro de América, así se la llamaba. Sí, totalmente. ¿No es cierto? Sí, a nuestra educación. Sí. Eso es lo que perdimos y por eso peleo, para recuperar esa escuela pública. Bien, Claudia, habíamos quedado en tu abuelo. Sí. Tu abuelo hizo mucho por la educación de sus hijos, ¿no? Sí, mi abuelo, bueno, primero quería felicitarla a Ana María porque la verdad que todo lo que hagan por la cultura y por los chicos me parece que en este país es prioritario, ¿no? Tenemos que empezar a pensar en los chicos que están muy abandonados. Yo hice la escuela primaria acá en el Cinco Esquinas y mirá, qué lindo. sí, en un colegio público, y la verdad que eso sí se ha perdido y es una pena porque realmente es el gran problema que tenemos. Y en eso creo que, bueno, mis abuelos tenían la cultura del trabajo, no tenían la cultura escolar porque no habían podido, Claro. pero sí tenían una cultura general y una cultura del trabajo y un respeto que nos la transmitieron. Siempre decimos que esos valores los tenemos metidos en la sangre, ¿no? En las venas. Así que sí, y por supuesto que ellos, al tener una hija, quisieron para ella lo mejor. No era muy admitido que ella estuviera en la empresa, querían que ella estudie, que ella y bueno, ella lo hizo, se recibió de psicóloga, hizo el doctorado, mi padre era psicoanalista también. Entonces en mi familia hubo mucho psicoanálisis, mucha historia de conocerse a uno mismo, de la salud mental. Y bueno, en la familia se vivió mucho eso. Y mucho el tema de el trabajo como algo alegre, como algo que de divertirse, de jugar, de que sea sano, no como una obligación, sino de encontrar eso que nos gusta hacer. Y así lo hicimos mis hermanos y yo, que ya la tercera generación, saltamos directamente a la tercera generación, aunque mi mamá estaba acompañándonos, pero ella no trabajaba en la empresa. Y nosotros tres sí empezó mi hermano Mauro, en principio, que quiso directamente empezar a trabajar en la empresa. Después le pidió a mi hermano Marcelo, que él ya se había recibido de psicólogo, y entró a trabajar con él. Y yo, que ya había terminado mi segunda carrera, porque la primera fue arquitectura y después psicología, por una cuestión accidental, porque la facultad de psicología estaba cerrada en ese momento, entonces estudié arquitectura y cuando terminé arquitectura ya estaba psicología y empecé y la terminé. Entonces me pidieron si podía como arquitecta ayudarlos de hacer una refacción en el local. Entré ahí y bueno. Hablamos del primer local. El primer local de Talcahuano 948. Que ese es el que cumple 90 años ahora. Acá unas cuadritas, cumple 90 años. Y bueno, lo vamos a refestejar. Estoy haciendo la reforma, estamos haciendo, bueno, porque ahora somos equipos, no soy yo sola, sino que en ese momento cuando empezamos sí, lo hacíamos todo nosotros tres. Claro. Hasta que tuvimos 5 locales propios. De lo que hacían nuestros abuelos era venta de café en grano molido. Nosotros ya empezamos en la tercera generación al crear el café gourmet, que era empezar a vender, a pedido del público siempre, el café que la gente quería comprar, primero probarlo. Ahora, aclaremos que no solo sos arquitecta, sino también psicóloga, y aparte, ¿quién hacía las primeras tortas de Café Martínez? Así es, y porque así fuimos haciendo todo. Claro. Nosotros fuimos haciendo todo, aprendiendo y equivocándonos, y volviendo a aprender y volviendo. La equivocación para nosotros no es algo que te tiene que frenar, tiene que ser, es algo que impulsa, que ayuda a la creatividad. Y bueno, así lo hicimos, sí, yo empecé a fabricar las tortas primero en Galerías Pacífico, que fue uno de los locales, llegamos a tener 5 locales propios. Sí. Hasta ahí fue una primera historia. En los 5 locales propios aparece una persona, un cliente, que nos pide tener un local como el nuestro y poner una franquicia, que no sabíamos qué era, no se conocía en ese momento, estamos hablando de los años 90.
Y ahí, bueno, Marcelo, mi hermano Marcelo, se fue a Estados Unidos, investigó, Aprender. volvió a aprender qué era una Ujú. franquicia. Le dijimos que sí y así empezamos. Hasta hoy que tenemos más de 200 franquicias y bueno, en ese momento 5 locales propios, ahora tenemos 14 locales Qué propios. bueno. Para, digamos, los locales propios los que nos permiten es seguir creciendo en la estructura. Vamos creciendo cada vez más con equipos maravillosos de gente que hace todo lo que hacíamos nosotros, pero mucho mejor y con más cantidad, ¿no? Porque hay mucho más trabajo. Vos sabés, Ana María, que le escucho a Claudia y siento que aparte de la educación y del saber leer y escribir, esta cosa del entusiasmo, ¿no? Por crecer, por evolucionar, y si no sabes y si te equivocás, no importa, y si no sabes, buscas la respuesta. ¿Sabés que siento que eso está como casi muerto? No digo que esté muerto, pero como que el chico no sabe investigar, no les enseñan a que equivocarse está bien. A nada, yo le cuento, le contamos a Claudia cómo nos conocimos, Ana María. Yo soy voluntaria de educación en la Fundación Acamasoa, en Lima, provincia de Buenos Aires. Sí. Y yo fui y no Sí. sabía si estaba haciendo las cosas bien. Y un día la veo a Ana María en TN y dije, esta es la persona que a mí me va a iluminar en el camino. Le hice una nota en una radio anterior donde yo estaba. Y ahí Ana María me dijo, vas por buen camino, porque ¿qué me pasó? Los chicos no sabían que existía una letra cursiva. Bueno, ahora he hecho toda una investigación sobre el tema del tipo de letra. Si querés te la envío. Sí, Hice una revisión bibliográfica y bueno, y la investigación, nosotros cada propuesta que hacemos la fundamentamos en investigaciones y en evidencia empírica. sí, Esto es muy importante, ¿no es cierto? Muy sí. importante. No inventamos metodologías, sino que estudiamos, investigamos, elaboramos actividades, las probamos en el aula y vemos cómo los chicos cómo aprenden, cómo es ese proceso de aprendizaje. Y bueno, y estudiando, y trabajos muy recientes, Ujú. pero muy recientes, ¿no es cierto?, de las neurociencias, Sí, nos muestran que la letra cursiva, que era la que nos enseñaron a nosotros, sí. es más legible, se adquiere y se automatiza más rápidamente por razones neurológicas, facilita la composición textual, facilita el aprendizaje de la ortografía. Bueno, entonces hemos elaborado materiales, ahora tenemos un material de uso gratuito que podemos enviar a los que quieran para la práctica, porque empezamos ya en jardín a trabajar con la lectura, la escritura y trabajamos muchísimo la oralidad. Hoy los chicos tienen un vocabulario muy reducido. Si no ampliamos su vocabulario, los chicos no van a poder producir buenos textos y comprender textos. Entonces, por un lado, investigamos el tipo de letra, hemos investigado los procesos de comprensión. Toda la investigación la volcamos en la elaboración de materiales. El último material que elaboramos es realmente impactante con respecto a cómo avanzan los chicos en el aprendizaje. Es un videojuego, pero un Sí. videojuego educativo. Bueno, Los vamos chicos a hacer. aprenden jugando. Me están pidiendo de la Los chicos, producción, Ana, me están pidiendo de la producción un pequeño cortecito y quiero bueno, que nos cuentes bien esto de los videojuegos sí, y porque es muy importante. totalmente. Y vamos a seguir con la historia de Claudia y la importancia de la educación y de la creatividad y el querer ser mejor y estar actualizado, que para mí es muy importante. El mérito, señores, no lo perdamos, ya venimos. Bueno, nada, ojalá que llueva café y ojalá que llueva mucho en el campo argentino que se necesita para el café y para todos los alimentos, ¿no, Ana María? Sí. Ahora, yo te hago Bueno, te una estaba pregunta. contando. Me estabas Perdón. contando del videojuegos. Quiero que después del videojuegos me cuentes qué pasa con las otras 20 provincias. Bueno, lo que te quería contar es que Sí, nosotros ahora, en el ámbito de la educación, tenemos un gran desafío y es que sí, tenemos que pelear, de alguna manera, competir en realidad con todo lo que son las nuevas tecnologías. claro, sí. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un videojuego para que los chicos aprendan a leer, un Ujú. videojuego pero educativo, que es realmente un juego, tiene un personaje, se llama Klofkina,
lee. Klofkina. Klofkina es una niña extraterrestre que viene a la Tierra y vive aventuras. Y entonces los chicos se identifican con Klofkina, ya aplicamos el videojuego y evaluamos los resultados. A fin de primer grado los chicos leen, como no leen lo de sexto. Claro. Es impactante cómo aprenden. ¿Por qué? Porque aprenden jugando. Entonces, son juegos con desafíos, se identifican con el personaje que vive aventuras en una casa. Es muy, muy estimulante verlos jugar. Mira que yo te escucho hace un año, ya quiero verlo. Quiero verlo ya. No sabes, empiezan a decirle, Klofkina, no entres a esa casa, porque Klofkina entra a una casa abandonada y se pelea con un fantasma, no de miedo, sino desafía al mundo Klofkina. Y los chicos se identifican y juegan y quieren jugar y quieren hacerle el libro de actividades que acompaña el videojuego, y hemos obtenido el año pasado con el videojuego y con el otro material que tenemos, que es Klofki, que es el otro extraterrestre. Sí, a Klofki lo conozco. Hemos obtenido, han avanzado mucho más, sumando Klofkina, han avanzado en lectura muchísimo. Es decir, ya prácticamente leen textos, comprenden los textos, responden por escritos. En el último evaluación que hicimos, un texto con 5 preguntas a chicos de primer grado, y las contestaron por escrito con una letra cursiva impecable. Vos sabés que en el corte, Ana María, estábamos hablando con Claudia, que coincidimos en esto, que nuestros abuelos tenían apenas a lo mejor 3 años de primaria, pero la letra era increíble. O sea, era como un arte escribir. Y aparte además podían leer el sí, Quijote. Sí. Hoy los chicos de secundaria no pueden leer el Quijote. No, y los de terciaria tampoco, ¿eh? Y los de terciaria les cuentan mucho la lectura. Claudia, vos que trabajás con mucho personal y en muchos lugares del país, ¿cómo ves el tema cuando tienen que tomar personal o cuando tenés que armar equipos? ¿Cómo ves el tema de la educación? Porque obvio necesitan saber leer y escribir. Sí. Y es un tema, está bastante difícil conseguir gente que trabaje. Por suerte nosotros no nos pasa, pero es difícil. O sea, hay mucha gente que nosotros queremos ser un poco escuela también. La verdad que esto que dice Ana María me parece maravilloso, porque lo importante, y en psicología se ve mucho, el disfrutar de lo que uno hace, porque si la escuela se transforma en un castigo, obviamente que cada vez va a haber menos, y tiene que estar muy actualizado, que es lo que está diciendo ella, ¿no? Nosotros en eso también tratamos de estar muy actualizados, de hacer que la gente que venga se sienta recibida, que se sienta que va a poder, que si no puede la vamos a ayudar, tanto a los emprendedores que vienen y los damos la mano desde el primer día, desde el día 0, los llevamos, somos clonadores de pymes nosotros, ¿no? Tenemos franquiciados que tienen hasta 14 franquicias, donde ya hay segundas generaciones y empiezan a verse las terceras generaciones de franquiciados. Lo mismo que en empleados que ya tenemos la 4ª generación. Me imagino. Entonces eso es maravilloso, porque uno siente que está dando cultura, de trabajo, y también esta cultura de disfrutar del trabajo, ¿no? Y eso se está sintiendo, se siente mucha dificultad en que la gente se presente a trabajar. No estamos consiguiendo a veces gente que quiera trabajar, y eso creo que a la cultura del trabajo hay que fomentarla, porque es salud. Trabajar es salud, ¿no? No es un castigo, al contrario, tiene que ser algo que dé orgullo, que dé ganas, que estimule, y eso tratamos de hacer nosotros con todos nuestros equipos, los equipos de recursos humanos, que hacen un trabajo enorme para que todos estén bien, para que estén cada vez mejor, para fomentarlos, que crezcan, que se eduquen con nosotros, ¿no? A ser cada vez mejores. Vos sabés que yo creo que yo empecé este programa, tuve la suerte de poder tener este espacio y dije que quiero juntar los eslabones para armar una gran cadena, ¿no? Una gran cadena que uno pueda ser escuchado, que si viene una persona que es solidaria, se junte con otra que es educadora, y vos sos empresaria, y por ahí Ana María te puede dar tips para que vos ayudes a tu personal a escribir y a leer mejor. Digo, porque Ana María, vos es que hay gente que llega a los trabajos, y ya tuvimos el ejemplo de Toyota, no sabían leer un diario, no sabían armar un texto.
Así Es que es. ya sabemos que en el secundario les regalan el título, Sí, no, en el ¿no es primario cierto? también, Los Ana hacen María. pasar. Pero ¿cuál es el tema? Es que todos esos chicos que salen de secundario sin leer ni escribir Ujú. no se van a poder sumar al mundo de trabajo. No. ¿Qué va a hacer nuestra sociedad con todos esos chicos? Con la fábrica de analfabetos que es hoy nuestra escuela. Pero Ana Nuestra María, vos escuela sabés es que te hoy quería una contar, fábrica de sí, vos sabés analfabetos. que te quería contar algo que para mí es muy grave. Sí. En la provincia de Buenos Aires hay un proyecto para que las personas mayores terminen el secundario. Por supuesto que en Acamasoa se implementó porque Acamasoa es una fundación que tiene tres pilares: educación, disciplina y trabajo. Las familias tienen que Mm, trabajar para conseguir su casa. Acamasoa es mm. un ejemplo, es un modelo traído de Madagascar, del padre Pedro Peca. Sí, lo conozco porque Bueno, vos me claro. enviaste todo el material, me pareció maravilloso el proyecto. Y bueno, y ellos tienen que trabajar, educarse y criar a sus hijos y que sus hijos dejen de estar desnutridos, y construyendo su casa se logra tener el hogar. Ya tenemos 8 familias con sus casas. Las mamás Mm, terminan el secundario. Bien, les dan un título. Yo te voy a contar dos cosas, a vos, Ana María, sé que te va a sorprender. ¿Qué son las políticas públicas? Una pregunta de un examen y tenían que hacer un trabajo práctico. Cuando yo les hablé de las políticas públicas me dijeron, no, esas no son. ¿Cómo que no? Chicas, vengan. Le abrí Google, le abrí El Mundo, la Organización de Naciones Unidas, les mostré lo que decía la Organización de Naciones Unidas, me dicen, no, nosotros nos dicen que las políticas públicas son la asignación universal por hijo, el plan trabajar, el plan mi garrafa y el plan mi pieza. mm. A lo que yo me espanté. Bueno, han destruido la cultura del trabajo, han destruido un país. Bueno, La Argentina ha sido destruida. pero Porque si vos tenés todo un sistema escolar que lo único que fabrica son analfabetos, claro. indudablemente la base de un país es el conocimiento, y sobre todo en este siglo. Bueno, yo por ejemplo, En este siglo de sí, conocimiento, tener el sistema educativo en el estado en que lo es tenemos tremendo. es Sí. gravísimo Sí. para el futuro de nuestro país. ¿Y ¿Qué sabes van a qué, hacer Ana esos María? chicos? No pueden incorporarse al mundo del Tal trabajo. cual. Algo muy importante es, nosotros cuando hablamos de capacitar, a mí no me gusta la palabra capacitar porque parece como que el otro no tuviera nada. Y esta gente que Mm, dice eso que vos dijiste, Gabriela, estos son los planes y es una pena que no les hagan descubrir en sí mismos las capacidades que tienen. Ujú. Cada uno tiene capacidades, no Sí. hay que estar esperando que te den de comer en la boca, hay que encontrarlo porque eso es la vida. Estar sentado esperando que te den de comer, sentado y no trabajando, no hace bien, no es saludable, no es No. digno. Y eso es muy importante, empezar a descubrir en cada uno qué capacidad tiene. Eso en Café Martínez para nosotros es fundamental, ir descubriendo cuando un empleado vemos que no está contento, que no está feliz, ver con recursos humanos qué es lo que le gusta, qué podemos hacer, cómo podemos hacer que esa persona no se vaya, sino que descubra con nosotros sus capacidades, ¿no? Como te decía Frida Kahlo en La cama, que descubrió que Sí. era una gran pintora, ¿no? Como desde un lugar de que vos sentís que no tenés salida, encontrar esas capacidades es muy Total. importante. Y en el trabajo se encuentra la capacidad, se encuentra las posibilidades y los sueños, ¿no? Encontrar el sueño que tiene esa persona para ayudarlo a cumplir. Y vos sabés, Ana María, lo que Y veo no yo, que saben, los perdón, chicos, y no saben ustedes la felicidad que nosotros vivimos, y cuando los chicos aprenden, ellos se dan cuenta que están aprendiendo y son totalmente felices y Así quieren es. seguir aprendiendo. me sacaste El las problema palabras de es la que boca. Sí, a los docentes se les ha prohibido enseñar. Esto es Claro. una larga historia que está escrita, todos los documentos que ustedes quieran los tienen a su disposición, me los piden, ¿no es cierto? Se ha instalado una cultura de no esfuerzo, ¿no es cierto? A los chicos hay que dejarlos pasar, no enseñarles, y los chicos son Y es una felices pena, Ana María, aprendiendo. porque en realidad los chicos, el tema de las mujeres a mí me apasiona. Nosotros tenemos un 20% de mujeres emprendedoras y quiero que eso crezca porque sé que es libertad. Sé que es algo maravilloso para una mujer poder ser libre, económica y mentalmente, ¿no? Sentir que ella puede. Pero esto de los chicos son tan indefensos, sí. no tienen, para ellos lo que hace el papá está bien.
Entonces, que los Sí, castiguen, que no los lleven a la escuela y hasta que los violen, que Que yo he son abusados, sí. sí, Yo sí, yo tengo he un montón de trabajado como chicos. voluntaria en hogares y es todos, o sea, el Sí, 99% ha sido violado. Entonces, eso para el chico es algo, pasa a ser algo normal. sí, Entonces, eso tenemos que ser nosotros la voz de esos chicos, porque las mujeres hemos sí, avanzado mucho, las mujeres ya tienen protección, hablan, una mujer dice algo en la calle y ya salen todos a defenderla, ¿no es cierto? Eso está un poquito ya mucho más falta, pero está bastante promovido, ¿no? A que la mujer ujú, se defienda, no se deje usar. Y en los sí, chicos pero tenemos que nuestra infancia hacerlo. está Está abandonada. sí, Nuestra abandonada. infancia está abandonada, sí, está Así totalmente. es. abandonada, Está ¿no es cierto? abandonada, sí, 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 Nosotros tenemos totalmente. que trabajar desde Y los te diría jardines usada. y de hecho lo hacemos, y de hecho lo hacemos. Y en desarrollar habilidades socioemocionales, es decir, nosotros tenemos un programa de desarrollo integral que se empieza a implementar en jardín, para que los chicos reconozcan sus emociones, aprendan a controlarlas, tengan habilidades sociales de cooperación, aprendan ya desde jardín mucho vocabulario, aprendan a hablar, aprendan a relatar, aprendan a describir. Trabajamos muchísimo el lenguaje oral. Y un chico que aprende va a tener instrumentos para defenderse Claro. de todo un contexto negativo. Va a Eh, tener voz. Ana Hay María, que darles voces a los chicos. Así es. por qué crees que no hay nadie del gobierno nacional? Yo creo que esa es la respuesta, y del gobierno de la ciudad que te escuche y que vea el ejemplo de Mendoza, porque mira, el otro día en el programa de Jorge Lanata hablaron de la educación en Mendoza, que es impecable, lo destacaron, Sí, y, y fue gracioso porque la chica que habla, Flavia Pitela, que habla de libros, decía, no, pero hay una sí. mujer que trabajó, porque, ay, no me acuerdo el nombre, bueno, nada, le mandé a Gonzalo Sánchez tu nombre, le digo, es Ana María Borzone la que lucha para que los chicos sepan leer y escribir, y de ahí Jorge se acordó de vos. Pero, ¿por qué crees que nadie te pudo escuchar y pudo implementar lo que vos hacés? Soledad Acuña es una ministra que supuestamente trabaja para que los chicos estén mejor educados en la ciudad de Buenos Aires, pero Yo estoy convencida desde hace 30 años a nadie le importan los chicos. sí, Estoy convencida. sí, yo también. A nadie le Lamentablemente, importa y lamentablemente yo no no sé hay si, compromiso. Ujú. no sé ¿Por si qué? compartís, ¿Por Ana qué? María, que son Porque usados también. cambiar la Claro. enseñanza implica pagar un costo político y nadie quiere pagar un costo político. Entonces, si vos no querés pagar un costo político, a mí me han echado de lugares, bueno, del Ministerio de Educación ni hablar. No me importa que me echen, yo voy a seguir peleando. Yo voy a seguir peleando porque tengo una responsabilidad social. Para mí el conocimiento es el capital más importante que puede tener una persona. Y yo Totalmente. tengo conocimientos, no porque sea un genio, porque me pagó el CONICET para que estudiara y estudié, siempre me gustó estudiar y tengo conocimiento, sé lo que hay que hacer. Ahora, si no hay decisión política, y no hay decisión política por cobardía, porque no quieren enfrentarse a nadie, y menos este año que hay elecciones, ¿no es cierto? Total. Entonces, por cobardía no quieren un cambio. Todos saben quién soy, todos saben, y nosotros lo primero que hacemos es mostrar nuestros datos, mostrar cómo los chicos TOBA pueden aprender a leer y escribir en español y en su propia lengua com, y no se respeta la ley de educación bilingüe intercultural. ¿No es cierto? Porque trabajamos con comunidades muy vulnerables y sin embargo los chicos aprenden y aún mostrándoles la evidencia empírica, no toman decisiones. ¿Por qué? Porque privilegian la política a la salud de los chicos. Ana, Porque, ojo, te quiere decir no algo, sí, aprender atenta contra la salud física, total. contra el desarrollo cognitivo y contra el desarrollo del cerebro. Sí, es verdad. Te quiere decir algo, Claudia, Ana María. Sí, Sí, no, yo decía que yo creo que además hay algo todavía más grave, que es que son usados, o sea, son usados para tener privilegios, ¿no? Como el plan
¿cómo se llama? Que lo dijiste vos recién, Gabriela, de tener hijos. Sí, sí, el plan de asignación universal por hijo. Universal por hijo hace que a veces sean como un negocio de alguna manera, ¿no? Ahora, hay gente que realmente te abre un poco esa esperanza. Nosotros trabajamos con el grupo de Forge, donde recibimos chicos que terminaron el secundario, no tienen salida laboral, y les damos y los capacitamos para un oficio, porque también están desapareciendo los oficios. Totalmente. Es muy importante que empiece a haber oficios. No hay gente que trabaje porque no tiene oficio. Entonces hay que fomentar todo eso, y con Forge lo hacemos. Vienen, aprenden con nosotros a ser baristas, a ser camareros, y después les damos la posibilidad de ser tomados en alguno de los locales, y si no, bueno, no importa, salen con un oficio para ir a trabajar a otra empresa. Pero es muy importante eso, porque si no, es como que no tienen armas, no tienen con qué defenderse en la vida. Si no tuvieron cultura, no saben hacer un oficio, ¿qué hacen? Y realmente esta gente como Forge hace muchísimas cosas, y nosotros nos encanta unirnos a esos valores, ¿no? Eso es interesante, Ana María, porque vos sabés que las últimas entrevistas que hice a empresarios, también emprendedores como Claudia, se quejan de que no hay costureros, no hay cocineros, no hay. En las obras no hay carpinteros, no hay electricistas. Ese es un cambio que se quiere hacer en Mendoza en los últimos años en secundaria. Yo no trabajo en secundario, pero no estoy al tanto bien del proyecto, pero el objetivo es precisamente ese, darles una salida laboral en el secundario, darles una salida laboral. Incluso para que estudien, ¿no? Para que se paguen el estudio. Tengan una formación para que salgan de secundario con un instrumento, que puedan trabajar y tener una vida digna. Exactamente. Totalmente, Ana María. Tengo 2 minutitos más para vos. Quiero que digas lo que más te interesa, que creo que ya está planteado, pero ¿qué necesitamos, Ana María? ¿En qué más podemos aportar o qué más podemos ayudar? Porque yo que trabajo con chicos muy pobres, sé que tienen ganas de salir adelante, pero a veces las herramientas no se las dan. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es el futuro que se viene? Bueno, el futuro depende lamentablemente del gobierno que venga. Totalmente. Digo lamentablemente porque si no hay un compromiso y no ponen realmente todo lo que hay que poner de decisión política, de recursos humanos, de recursos económicos, en la alfabetización inicial, ningún cambio que hagan en el sistema educativo va a ser efectivo. Totalmente. O enseñamos a leer y escribir en primer grado y seguimos consolidando el aprendizaje en los grados siguientes, pero consolidando un aprendizaje. Es decir, todos los chicos, todas nuestras investigaciones hechas desde la década del 80 muestran que todos los chicos con una buena metodología, por eso nos hemos dedicado a elaborar materiales para los chicos, el videojuego, materiales para los docentes, porque acompañamos a los docentes. No es que les proponemos una nueva metodología, trabajamos todo el año junto con los docentes y estamos trabajando también en la ruralidad, con Misiones Rurales Argentinas. Cada vez tenemos más maestros rurales que se suman. Los maestros quieren enseñar, entonces tenemos que formarlos a los docentes, tenemos que cambiar la formación inicial de los docentes, tenemos que volver a enseñar a leer y a escribir. Totalmente. Y todos los chicos a fin de primer grado tienen que poder leer y escribir. Ese tiene que ser el objetivo del próximo gobierno, el primer objetivo para salvar a este país. Totalmente de acuerdo, Ana María. Yo te juro que te querría todos los días en un programa de radio, de televisión, porque es tan importante inculcarle a la gente todo lo que decís. Es muy importante, eso es muy importante para todos nosotros y para este país. Ana María, no aflojes. Muchos estamos con vos. Y es un honor para mí que me hayas regalado este tiempo, así que te mando un abrazo y un beso enorme y ya te estaré molestando por teléfono. Y cualquier material que quieras, ya sabes. Te lo pido. Siempre lista. Gracias por todo. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes, y hay que mantener este tema sobre la mesa. Seguro. Que no se olviden los políticos de este tema. Seguro, un placer enorme. Te saluda Claudia, Ana María.
Un beso, Ana María, un Gracias. placer conocerte, espero conocerte en persona y seguir esta conversación. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, vamos un minutito que nos llama José Luis. A ver, José Luis, ¿qué nos tenés ahí preparado? Hasta las 11 hacemos Pura Sangre con Gabriela Guerrero. Bueno, la historia de Café Martínez empieza en los años 30, es una historia de amor que hicieron mis abuelos en España. Vinieron a Argentina, a Buenos Aires, y mi abuelo empezó a trabajar en un tostadero de café. Ellos recibían mucha gente que venía escapando de la guerra, de la pobreza, y bueno, el café los unía y se sentaban y comían hasta que tuvieron su propio local de café y su propia tostación de café. Jugábamos en este lugar con las tolvas de café, que eran como peloteros donde nadábamos con el café. Mi abuelo muere en el 75, entra mi hermano, después entra mi hermana. Cuando íbamos a los bares a los que le vendíamos el café, creíamos que la experiencia de consumo de café en ese lugar no era la que a nosotros nos gustaba. Entonces decidimos esta pequeña tienda transformarla en un lugar donde la experiencia de beber café fuese distinta. Nosotros tostamos nuestro café, nuestras curvas de tostación las pensamos para cada café, las analizamos. Desde que se elige el café hasta que se prepara en una cafetería de café, nos importa cada uno de los pasos. Capacitamos a todos los empleados, desde camareros, ayudantes de cocina, encargados, franquiciados. Tenemos más de 170 locales dentro de todo lo que es el país. Después también tenemos en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Estados Unidos, España y también Dubái ahora en muy poquito tiempo. Lo fundamental en nuestra empresa es la pasión que genera ese producto que hace que dos personas se sienten, se miren a los ojos y disfruten de ese momento. Creo que esa es la esencia que seguimos manteniendo y construyendo día a día en nosotros, ¿no? Como tercera generación, la gran familia que ahora es Café Martínez, que son toda la gente que trabaja con nosotros. Yo te decía en el corte, qué orgulloso debe estar el abuelo en el cielo, ¿no? Ver que los nietos hicieron este mega emprendimiento con su nombre. Sí. Sí, yo creo que sí, es muy emocionante. A mí, ahora que estamos con la obra en Talcahuano 948, les digo a todos que ¿Ahí es el festejo? En abril lo abrimos. Está la tostadora original de nuestro abuelo, que fue también todo un tema porque la quiso entrar con Brunet, que ahora sigue también. La tercera generación ya de Brunet está trabajando con nosotros, la segunda y la tercera. Y esa tostadora mi abuelo la tuvo que cortar al medio porque no entraba y no se venció. Dijo, bueno, y Brunet le dijo, yo te la corto al medio, la entro y la armo de vuelta adentro. Qué genio. Y ahí está esa tostadora que ahora está pintada de cobre, es una belleza. Bueno, estamos haciendo un local que vuelve a renacer Casa Martínez, donde todo nació. Donde nació el café nuestro, donde nació nuestra idea de esto que decía recién mi hermano Marcelo, de ser un lugar distinto, donde elijas cada café. Nosotros para cada grano de café hacemos la tostación perfecta para que somos, digamos, en ese sentido nuestros propios, eso es un diferencial que tenemos, porque no es que compramos café mayorista, lo hacemos nosotros a nuestro gusto. Muy bien. Nosotros tostamos, que fue lo que aprendimos de nuestro abuelo. Qué bueno, qué bueno. Y realmente ir a un cafecito Martínez se disfruta y mucho. Claudia, ¿cuándo es el festejo? ¿Qué es lo que van a hacer este año por los 90 años? Bueno, estamos haciendo la obra que ya está terminando. Le dimos un poquito más de tiempo porque había un tema por el clima con la carpintería y preferimos, bueno, se va unos días más y iba a ser el 30, pero lo tiramos al 5. Para 5 de abril. Sí, 5 de abril va a ser lo que nosotros llamamos el Family Day, que eso lo hacemos en cada apertura, invitamos a familiares de los que trabajan en el local y de los franquiciados y nosotros. Qué bueno. Y vamos todos a hacer ese primer día de puesta en marcha del local para que tengan un poquito de práctica, para ver si todo está bien, si hay que mejorar algo. Eso va a ser el 5 de abril, en principio. Qué lindo. Si todo va bien, lo abrimos ahí. Y después eso va a ser un local escuela, va a haber mucho trabajo con el turismo de la ciudad de Buenos Aires para que conozcan lo que es la cafetería en Buenos Aires, que es muy fuerte, ¿no? Muy. El mundo cafetero en Buenos Aires. Sí. Estamos muy, muy encantados con eso y bueno, después con todos los proyectos que tenemos, recién Ana María también me parece muy importante la tecnología, que en la educación y que en todo hay que estar siempre mirando muy hacia adelante. Yo, mis hermanos y yo siempre nos vemos como en la punta del barco mirando el horizonte, porque en ese barco viene mucha gente. Nosotros tenemos 300 empleados en nuestra parte administrativa y 3.000 familias que dependen de nosotros, pues son 200 franquicias.
son 3.000 familias que nos acompañan y que tenemos que saber guiarlas, saber hacia dónde vamos. La tecnología es fundamental. Totalmente. Hay que estar actualizados siempre. Totalmente. Y bueno, y se viene la última pregunta que yo se la hago a todos los invitados. Una es, ¿qué edad tendrías si no supieras tu edad en este momento? 15. Qué lindo volver a los 15. Sí, vos sabés que yo me siento... Adentro tengo una energía que, ¿viste qué pasa eso? Hay un momento en la vida que sentís que el cuerpo no te acompaña. No condice con... No. Pero sí, yo sigo soñando, sigo teniendo ganas de cosas nuevas. Acabo de terminar de la carrera de mentoring para ayudar en todo lo que puedo a toda la gente que trabaje con nosotros, a descubrir en ellos el potencial y en las mujeres. Qué bueno. A las mujeres, a todas las invito a que se me acerquen, que vengan a charlar, a tomar un café y descubrir ese emprendedor que tienen adentro. Qué bueno. Y la última, con tres palabritas nada más. ¿Qué aprendiste en estos últimos 10 años? En estos últimos 10 años, bueno, la pandemia creo que fue algo que me marcó mucho. La resiliencia es fundamental, la humildad, la primera vez que no sabíamos qué decirle a nuestros franquiciados, y eso a mí me generó una sensación de vamos a tener que agarrarnos de la mano y salir todos juntos. Total. Eso es un aprendizaje enorme. Y después mi maternidad con mi hijo, que es un sol, me ha enseñado tanto él a mí que lo adoro, y bueno, ya es la 4ª generación en la empresa, está a full. Quiso primero irse y ver mundo y terminó trabajando en un restaurante y volvió acá y bueno, está con nosotros creando unas nuevas marcas. Una marca de hamburguesería y incluyendo el Café Martínez, ¿no? Muy bueno. Pero él está también siendo muy creativo con su vida, así que eso es maravilloso. Y la unión con mis hermanos es siempre, o sea, yo con mis hermanos, esta cosa de jugar, de divertirnos, es algo que día a día me da ganas de seguir, ¿no? Gracias, Claudia. Un beso enorme para Claudia, para Ana María. Sin estas mujeres no haríamos este programa. Un enorme gracias, un abrazo, felicidades a Café Martínez y nos vemos el martes que viene. Gracias, chau, chau.